Hola a todos, todas. ¿Cómo están? Hola, profe, bien, ¿usted cómo está? Bien, espérame, los tengo muy despacito. Estoy subiendo el volumen. Habló Javiera, ¿cierto? Ahí sí. Ahora sí les escucho. ¿Cómo están? ¿Me escuchan a Bien, mí? ¿usted? Sí, sí se escucha. Bien, con un poco de dolor de guatita, eso sí. Oh, qué terrible. El agüita Sí, de hierba no falla nunca. no me alcancé a hacer una, Oh, pero no importa. Aquí está. ¿Y cómo han estado estos días ustedes, la cuarentena? con el frío ando igual que viejita, con dolor de huesos, de cuerpo, de todo, Está de muy frío. espalda. De verdad está muy frío. Sí, Sí, sí. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, mejor ya casi ¿Mejor? saliendo, así que ya Ay, qué bueno. estamos retomando todo, porque había estado muy perdida con todas las cosas, así que ya poniéndome al día, pero ya mucho mejor, estamos ya Qué bueno que todos te sientes mejor. levantados, así que ¿Cuántos sí, eran en gracias, tu profe. casa? Nosotros somos 8, ¿Y estaban todos con COVID? sí, Ok, estábamos todos. qué bueno que ya están mejor. Bueno, por lo menos se enferman en masa y salen en masa. Sí, Por lo menos, porque se deben haber enfermado todos más o menos al mismo tiempo. no nos pasó eso, al ¿No? contrario, fue como que estuvieron 2 semanas mal, primero mi ¿Ya? hermano y después caímos nosotras. Entonces estábamos todos Ah, como diferentes. Mis papás, menos mal que como que nunca estuvieron tan mal, o sea, ¿ya? con dolores de cabeza un poco, pero nada más grave. Pero todos caímos diferentes y la recuperación también fue como un poco diferente, pero ya al final ya todos nos empezamos a sentir mejor y Entonces quedan ustedes nomás, fueron como las últimas. sí, nosotras fuimos la última. Ánimo. Ya, qué bueno que ya están mejor. Bueno verles. Vi que me mandaron varios los que tenía tareas pendientes. Y yo también mandé tareas pendientes. No sé si ya recibieron todas las que han enviado hasta el momento ustedes. Creo que me queda una con Pedro que la encontré después al final. Cuéntenme. Profe, ¿Quién es? Vicente. ¿Vicente? Vicente, Sí, sí, dime. ¿no se acuerda que, cómo se llama esto? La tarea número 3 yo la había entendido mal y usted me dejó mandarla otra vez así como hecha bien porque Ah, y no la había después te la cachado. mandé corregida igual, pero era para que tuvieras como el feedback para cuando la hagas de nuevo. Ah, eso como que le iba a preguntar por qué me corrigió la primera, porque igual era como nada que ver, Sí, pues hiciste una pero tarea que no estaba en el contexto de tarea, pero porque te sirve de todas maneras la corrección, pues vas viendo detalles, ¿o no? igual sí, gracias, profe. O sea, te puse una nota como ficcional de qué nota habríais tenido si es que esa tarea estuviera bien, pero como conversamos, no era el mismo, no estabas cumpliendo el objetivo del trabajo, entonces, No, menos mal que no cuenta esa tarea. ya, vale, pero era para que te sirvieran esas correcciones. Todos Ujú. tienen, todos y todas tienen hasta la tarea 4 revisada, quienes la hayan entregado. ¿Sí? ¿No? Yo sí, sí, ¿Quién fue yo? Pedro. Pedro. Sí. La Javiera me tinca que también. sí, también. Y la Aileen también debería, pues, creo. Aileen, ¿estás ahí? Sí, profe, no, es que a mí se me olvidó enviarla. La tengo lista, pero no la envié. Mira mi cara. Mándala. Aquí. Y la Se la envié al Yaris. tiro. Vale. Y de la Yaris tengo, no sé. Bueno, la cosa es que... Evaluando. Así que no hay. Chuta. ¿Y eso qué fue? Súper bien. Los que no lo han hecho, hasta la lo tercera pueden enviar. Muy La bien, cuarta la Diego. está haciendo anoche y la termina Muy hoy día. bien, Diego.
Ya, tu madre es profe. Sí, El- Se notó el tiro. Súper. Ya. sí. Entonces, voy al día con ustedes. Y hoy día, parte importante de lo que vamos a hacer esta clase, como les conté la clase pasada, era como revisar los errores frecuentes en los que yo vi que cayeron o incurrieron en las tareas 2, 3 y 4. La clase pasada les dije hasta las 5, pero después miré las 5 y como las 5 es una corrección general que es igual para todos y todas, la voy a dejar al final. La corregimos al final cuando ya se hayan entregado los trabajos. Entonces, la estructura de clase hoy va a ser darle una mirada a estos errores frecuentes. Vamos a tratar como, lo puse en PowerPoint y todo para que no fuera, para que tuviéramos como de qué apoyarnos e ir leyendo en el fondo, pero lo sistematicé. Me di cuenta que habían varios errores frecuentes que incurrían en el tema de los vicios del lenguaje, así que vamos a revisar hoy como plus el tema de los vicios del lenguaje. Y estoy entonces generalizando. Hay algunos donde, no sé, por ejemplo, la Javiera cayó, pero no cayó el Pedro, así, pero la idea es que tengan una panorámica general del tema de los vicios del lenguaje. Los ejemplos que ocupé, algunos son directos de trabajos de ustedes y otros son parecidos, relativos a, sin especificar qué de quién, por supuesto. Vamos a ver eso, luego vamos a hacer una especie de resumen general de todo, para que recuerden un poco los contenidos y todo, antes de explicarles de qué se trata el último ejercicio corto que tenemos, que es el ejercicio 8. Resolver algunas preguntas y ver cómo seguimos en las últimas clases que nos quedan, que para fines de este ramo tantas no son. ¿Sí? No sé si tienen una duda antes de comenzar. Ya, no entonces. La clase pasada vimos estilos de escritura, la importancia que tienen los estilos, cómo identificarlos. Hoy nos vamos a tomar el tiempo de corregir estas principales falencias detectadas en los ejercicios 2, 3 y 4, como les conté, que tienen que ver con la tarea, o sea, la primera, el trabajo número 2 era un trabajo que más que hacer correcciones puras, tenía que ver con cómo ustedes se sentían grabando en los distintos formatos, es más un trabajo de autoconocimiento. El 3 tenía que ver con este tema de la narración y el diálogo, y por tanto había que escribir con guión o sin guión, y ahí ya entrábamos en una de las unidades vistas, el uso de guión. Y el 4 era un ensayo que ya consideraba lo que habíamos pasado en ortografía literal, acentual y puntual. Entonces el trabajo 3 y 4 tienen más correcciones propiamente tal. El trabajo 4 era un ensayo, si se acuerdan, sobre periodismo en la pandemia, y ahí estábamos haciendo como ejercicios básicos de ortografía en general. Les recuerdo que el plazo final para la entrega de los trabajos es el 6 de julio. Algunos de ustedes me han escrito y me han preguntado para saber, hola Benjamín, se me quedó pegado Benjamín haciendo así, o sigue haciendo así mucho rato, o esa es su foto, no lo sé. Algunos de ustedes me han preguntado cuál es el plazo máximo, yo cada vez que puedo se los repito para que vayan haciendo ejercicios en el intertanto y no se les junte todo al final la última semana, digamos por ustedes, en términos de que no se le acumule todo el ramo, sino que pueda haber ojalá algún grado de distancia y de aprendizaje, y también que no se les junte con otros ramos, que me imagino que les va a pasar harto en esta época. Pero ya vamos bastante avanzados, por lo menos con los que estoy acá vamos bastante avanzados. Vicios del lenguaje, entonces, les voy a compartir mi PPT. Recuerden siempre que pueden interrumpir, conversar, preguntar libremente. ¿La ven? Sí, ¿Se profe. ve? Ya, súper. Un segundo. Comenzamos. Quería ver detalle acá del Zoom.
Entonces, vamos a ver vicios del lenguaje que tiene que ver con la corrección de todo lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en los ejercicios, hasta casi la mitad de los ejercicios. Son 8, la mitad de los ejercicios. Los otros que nos quedan, algunos son de autoexploración, la gran mayoría, a ver, son de autoexploración, y este último es un poco más de corrección. Así que no teman. Alguien también me escribió medio preocupado por lo mal que, entre comillas, le pudiera estar yendo en el ramo. Pero cuando hay ejercicios de autoexploración no hay tanto puntaje de corrección, entonces eso les puede ayudar mucho con la nota. Bien, vamos a ver vicios del lenguaje. Si se acuerdan, mis PowerPoint siempre eran blancos y hoy día están en blancos y con los ejemplos en como Calypso, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, profe. Dijo, cuando hablan todos juntos, entonces del terror. ¿Quién fue? Vicente parece, y la Javi al mismo tiempo, me tincó. Sí, fuimos Y los dos al mismo tiempo. Ya, sí, normalmente era blanco así como se ve acá, y con este color cuando había un ejemplo para que como que matizaran texto. En este PowerPoint nos vamos a encontrar las cosas en rojo. ¿Por qué? Porque estamos viendo vicios del lenguaje, entonces son como contraejemplos, ¿se entiende? Es cuando está mal la cosa, cómo se escribiría si estuviera mal, para que podamos ir como concientizando dónde hay errores y qué tipos de errores hacemos, ¿sí? Bueno, los vicios del lenguaje tienen que ver con que la intención de comunicar en toda conversación básicamente es emitir un mensaje, transmitir algo. Pero muchas veces no logramos transmitir algo de forma clara o correcta, principalmente por culpa de quien emite el mensaje, el emisor, debido a los vicios del lenguaje. Para evitarlos hay que tener súper consciente cuáles son, en qué consisten, y mejorar así nuestra expresión, tanto oral, acá puse solo oral, tanto oral como escrita. Hay muchos de estos vicios, por cierto, y por eso pongo tanto oral como escrita, que los tenemos en el habla diaria cotidiana, y eso afecta mucho cuando hacemos presentaciones. Y me estoy dando, siempre me paso un poquito de la redacción general, si han visto también un poco como a la expresión oral, porque en clases van a tener que hacer cientos de presentaciones, y no solo en clases, sino que cuando sean periodistas, para lo que sea que estén trabajando les va a tocar lenguaje oral. Incluso si están trabajando en prensa escrita, que podría ser donde menos les toca, pero aún así. Entonces ya sea radio, televisión, donde van a estar frecuentemente haciendo discursos, o en comunicaciones estratégicas, donde tienen que estar presentando proyectos, o hay relaciones con la publicidad y el marketing, hay que estar presentando / vendiendo propuestas. Es muy importante localizar todo esto para lograr así una buena comunicación. Cuando hablamos de vicios, hay una larga discusión. ¿Por qué creen ustedes que hay una larga discusión cuando hablamos de vicios? Quedo atenta. Quedo atenta a sus comentarios. ¿Por qué creen? Ya deberían poder responderme esta pregunta. Profe, ¿Sí? puede ser porque es algo que ya estáis acostumbrado a usar, como que ya no, como que te cuesta cambiarlo, como es algo ya parte de ti así, y estáis siempre ocupándolo, que te cuesta así como ocupar otras palabras. A eso como que se me Claro, imagina a mí. que tú dices que ¿por qué sería un vicio si uno siempre habla así? ¿Algo así? Algo así. O sea, voy al vicio, pero voy como metiéndolo en el lenguaje. Como que ya estamos acostumbrados así a hablar de alguna manera, y como cambiarlo nos cuesta. Algo así. Ajá. Sí tiene algo que ver con eso.
¿Alguna otra interpretación o solo la de Yaris? Ya, solo la de Yaris. ¿Se acuerdan que yo cuando iniciamos las clases les decía que el lenguaje no es uno y que cuesta bastante hablar de reglas en el lenguaje porque los lenguajes cambian por diversas razones? ¿Se acuerdan? Chicos. Sí, No me profe. dejen hablar sola. ¿Y se acuerdan las razones, Vicente? ¿Por qué las lenguas no son rígidas? O sea, sí, pues, porque son todas distintas, ¿no? Porque cambia la lengua y todo eso. Claro, pero si tú, por ejemplo, hablas español en... vamos al chileno. Si tú hablas chileno en el norte y hablas chileno en el sur, ¿son iguales? Ah, no, pues el pan batido. Ujú. Hay diferencias geográficas que modifican el lenguaje. Pero también, por ejemplo, como hablas tú y como habla tu abuelita, ¿es igual? No siempre, ¿no? No. Tu abuelita lo más probable es que ocupe palabras que tú no ocupas y al revés. Ujú, Bueno, como hay cambios que tienen que ver con el tiempo también. Yo les contaba eso. Entonces es muy difícil estipular reglas porque cuando vimos la clase de referentes, se los comenté, el mismo organismo referente de la lengua, el que pone las reglas, que es la Real Academia, tiene una discusión entre el criterio de la conservación, lograr que el lenguaje sea lo más pulcro y lo más correcto posible, y el criterio del uso. Como con el tiempo también se van agregando palabras o se van incorporando palabras, o las diferencias dialectales, eso tiene que ver con la localización geográfica, o las diferencias a lo largo del tiempo. Por todas esas razones, hablar de vicios es difícil. ¿Y por qué se llaman entonces vicios del lenguaje? Se llaman así porque están en relación con el sistema académico, o sea, están en relación con las reglas ya estipuladas. Eso no significa que con una cierta conciencia o con un uso deliberado de esos elementos no se pueda escribir. Ahora lo vamos a ver en algunos casos. Pero en general estas son las cosas que no se hacen, para que tengan una idea más clara. Lo que vamos a ver ahora es lo que dice la academia, la norma que no se hace, que no significa que ustedes no lo puedan hacer si, por ejemplo, están escribiendo otro tipo de texto o si van a darle un uso deliberado a esos errores. Pero lo importante es entender que en una primera instancia son errores, se supone que están mal, conocerlos, y una vez que uno los conoce, ahí puede empezar a alterar y a jugar. Como siempre les he dicho, recuerdan todo esto, ¿no? Es como irse a la primera, segunda clase. ¿Lo recordaban o fue bueno el refresh? Fue bueno recordarlo. Miren, ahí hice algo deliberado que yo hago cada cierto tiempo, dije refresh, o digo feedback, o esas cosas, que hablo un poco spanglish, como dicen por ahí. Bueno, eso es un barbarismo a todo esto. Se supone que cuando uno habla español, habla deliberadamente español y solo español, pero ya lo vamos a ver. Los vicios del lenguaje son 5, considerados oficialmente por la norma y la academia. Barbarismo, solecismo, anfirología o ambigüedad se llama también, cacofonía, monotonía o pobreza. Estos niveles se preocupan de estos vicios se preocupan de distintos niveles del lenguaje. Pueden tener que ver con el léxico, que son ustedes, léxico, ¿Mi vocabulario? vocabulario, las palabras, bien. Semántico, ¿quién se acuerda que es semántico? Semántico, escucho, sentido. Lo semántico tiene que ver con el sentido, sentido. Morfológico, ¿alguien se acuerda? Todo esto lo vimos en clase de sintaxis. Morfológico, ¿no? Tiene que ver con la forma. Morfo es forma. Y gramatical tiene que ver con los órdenes. Entonces, básicamente los vicios del lenguaje están a todo nivel del lenguaje. Vamos a ver el primero, el barbarismo.
¿Por qué estamos viendo estas cosas así como con este detalle o esta sistematización como si fuera una clase formal? Porque son las cosas que me encontré en sus trabajos desde el primero al cuarto trabajo. Y ahí estoy pensando también en algunas cosas que encontré en el trabajo diagnóstico. Bueno, faltas de ortografía es un barbarismo, tanto literales como acentuales, o sea, mal uso de las palabras. En ortografía literal no vimos tanto nosotros en este curso, vimos el uso de mayúscula, minúscula, pero hay otros errores de ortografía literal que, por cierto, si ustedes lo necesitan, me lo piden y yo les entrego ese material que tienen que ver con el uso de la B larga y la B corta, el uso de la S y la C, ese tipo de cosas que generalmente se ven en el colegio. Yo no he encontrado hasta el momento en los trabajos de ustedes, y quizá en ese sentido este no debiera estar, pero como les dije, estoy haciendo una mirada literal, o sea, global. Yo no he encontrado en los trabajos de ustedes hasta el momento demasiada falta de ortografía en lo literal, en estos puntos que estoy hablando. Sí, uso de mayúscula y minúscula, que lo vimos en clase, pero no en uso de B larga, B corta, SC. Creo que me encontré como un caso de SC y sería. Así que me parece que lo tienen bien trabajado, nivelado en términos del colegio. Lo que sí tenemos es problemas de mayúscula y minúscula, y lo que sí tenemos es mucho problema acentual. Yo en la clase pasada les dije que una de las cosas que me llamó la atención, al final de la clase cuando nos quedamos, es que la falta más común que hacen es no tildar los tiempos en pasado. Y me llama la atención porque es lo más fácil en materia de entender cómo suena. Y los de ustedes que les gusta la música, y hablamos mucho de la música y son rítmicos, que piensen que todo lo que pasó, lo que terminó, lo que aconteció, y todas esas cosas van con acento final en la O, más allá de la regla sobre las agudas, graves y esdrújulas. O sea, es una regla más o menos simple de sistematizar. Está también en el barbarismo la transformación de las palabras. Eso significa que se agregan o se quitan letras. Entre paréntesis, ¿por qué creen ustedes que se llama barbarismo? ¿A qué les suena barbarismo? A un bárbaro. Un bárbaro. ¿Y qué es un bárbaro? No, pero ¿qué es un bárbaro? Profe, no son como los. Ahí estos locos, los vikingos. O así como. Que eran analfabetos. ¿Eran qué? Eran analfabetos, ¿no? Analfabeto. Claro, o sea, un bárbaro es el nombre que le daban los pueblos europeos en general a los pueblos extranjeros que no sabían lo que eran. Todo lo que era extraño era un bárbaro. Y el bárbaro europeo más cercano, Benjamín, así que viene el punto ahí, eran los vikingos o los pueblos anglosajones. Así que sí, como que una idea general del bárbaro es un sujeto tipín colorín, bien grande y robusto. Pero además de eso, está lo que dice Vicente también, que ese encuentro o ese choque se da cuando el nivel cultural en Europa es mayor al nivel cultural de estos pueblos, porque generalmente estos son pueblos nómades. Y estos pueblos nómades no saben leer y escribir. Entonces, el barbarismo es un concepto que ocupa la Real Academia para referirse a todas estas cosas del lenguaje que son como brutas, que tienen que ver con no entender la escritura, que tienen que ver con cierto analfabetismo. ¿Se entiende? La Javiera en algún momento iba a abrir su micrófono y lo cerró. Bueno, cuando tú transformas una palabra y cambias la palabra, y por eso esto es un error léxico, agregas o quitas letras dentro de una palabra. Por ejemplo, ay, está mal, está bien puesto el acento, el ejemplo que está mal. Me lo debe haber corregido el autocorrector. ¿Han escuchado esto? Diabetes. Sí, profe, siempre. Siempre. Bueno, no se dice diabetes. La enfermedad no se llama diabetes, se llama diabetes, con E. Y toda la gente le dice diabetes. Yo lo escucho mucho rato. Profe, de chico yo pensaba que era diabetes. ¿Sí? Mucha gente cree que es diabetes porque como todo el mundo habla de diabetes, entonces la diabetes. Pero no, es diabetes. La palabra correcta. Mira, incluso si me paro, el autocorrector me dice que está mal. Carie.
Las caries son plurales. Incluso si uno tiene una caries. ¿Sabían eso? Sí, me lo dijo mi odontólogo. Ah, muy bien. Y la última, esta también es muy típica y es muy típica así como en circuito universitario, como no quiero ser repitente del ramo. ¿Le suena repitente? Sí, mucho. Sí, a mí me suena mucho. ¿La han ocupado ustedes? La han ocupado conmigo. Sí. Bueno, en estricto Profe, de rigor hecho, eso le iba a decir como que en el colegio lo ocupan. la ocupan harto. Sí. Sí, en estricto rigor no es repitente. ¿Se imaginan cómo debiera ser? Lo estoy corrigiendo a ver si alguien llega. Plural. No. ¿Repitencia o no? Es que me acuerdo del colegio que ponían como riesgo de repitencia, algo así. Sí, es que esa es una conjugación de la palabra, pero debiera ser repitiente. Nadie habla así. Yo sé que les va a parecer súper raro. ¿Por qué? Porque estoy tomando errores de barbarismos que son hiper comunes. Son tan comunes estos errores, la parte que está en rojo acá en la presentación, que en el fondo la gente habla así, cree que se la habla normal. Y por eso los puse como ejemplo. Hay más. De repente uno escribe rápido y le saca una palabra, una letra a algo, o le pone una S de más y no se da cuenta. Todas esas cosas que uno hace en la escritura rápida siempre son barbarismos. Y yo no me he encontrado en sus trabajos ejemplos tan rebuscados como estos, pues son para que ustedes entiendan que a veces hay barbarismos que están tan interiorizados que uno los toma como comunes. En sus trabajos no me he encontrado ninguna de estas palabritas, pero sí me he encontrado mucho que por escribir rápido, como que fusionan letras o les faltan letras. ¿Sí? Eso se quita cuando vimos los procesos de la escritura. En el proceso de autocorrección, cuando uno se lee, debiera ya poder filtrar esas escrituras rápidas, y en el proceso de edición, cuando te lee un tercero, él va a venir o ella con ojos más frescos para corregir tu texto y no debiera haber problema ahí. Seguimos con otro, es el extranjerismo, que es el que les decía al principio. Se pueden usar palabras en inglés solo y únicamente cuando no existan en español. Y por ejemplo, acá les doy varios ejemplos. O sea, la gente dice, mira, este es mi living, pero tú no deberías decir living, deberías escribir o decir sala de estar o salón. El water o el WC, que por cierto el water en lenguaje antiguo se decía water closet, porque era como una habitación, como ir a un closet al baño, en inglés. Pero no, pues si en Chile, en español, se llama inodoro. Y a todo esto de las palabras que dicen las abuelitas que nosotros no decimos, Vicente, esa es una. O sea, las abuelitas siempre dicen voy al inodoro. O hablan del inodoro. Mi abuelita en particular decía que iba a la biblioteca, pero eso ya era otra cosa. Bueno, el CD o el compact disc, acá se debiera decir disco compacto, no deberías decir CD. Voy a tomar un break, debería decirse descanso. Y todas esas están en inglés, pero les puse algunos ejemplos en francés también. Hay gente muy ciútica, yo creo que no pasa en el ambiente de donde todos nosotros venimos, pero que no le dice baño al baño, le dice voy al toilet. No sé si lo han escuchado. No creo, ¿cierto? Profe, sí, pero leseando. Ah, ya, así como talla, ale toilette. Claro, no, pero hay gente que lo dice de verdad. Como yo de repente les digo que les voy a mandar el feedback y para mí es como natural, aunque es un error. Hay gente que naturalmente dice, ay, voy al toilet. Bueno, pasa en otros espacios culturales, por cierto. El rush. Las abuelitas les dicen mucho el rush. ¿Alguno de ustedes se maquilla? Yo no me maquillo. ¿Le dicen rush todavía al rush? ¿Al lápiz labial? Sí, profe. La Caro, ¿cierto?
Explicar el concepto No, de es que clima no se junto a la ocupa. ubicación y características de Escucha, la... Yari, escucho muy fuerte a tu mamá, entonces no te escucho. Escríbeme. Bueno, todavía entiendo que hay muchas chicas que le dicen rouge al lápiz labial, y rouge viene del francés, literalmente significa rojo, y uno no le debería decir rouge al rouge porque no se llama así. O es como con el confort, cuando te refieres a algo por el nombre de la marca y no por lo que es. El confort es una marca, no significa papel higiénico, el papel higiénico es otra cosa. Papel higiénico puede ser confort, puede ser Scotch, puede ser Nova, puede ser... ¿Sí? Bueno, todas esas palabras tienen traducción al español, por lo tanto no debieran usarse. Si tú las ocupas, se entiende que es un barbarismo. Salvo que tú estés haciendo algún relato narrativo y cuentes que el ser humano dijo tal cosa y lo puedes poner, y lo pudieras poner en cursiva para que se entienda que tú tienes una conciencia de que eso no se debe ocupar así, pero lo estás ocupando de todas maneras. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya, súper. Bueno, hay otras palabras en inglés o en otros idiomas que no se pueden traducir. Software no tiene traducción. Internet no tiene traducción. Bueno, hay gente que le dice la red interna, pero es súper rebuscado. Smog no tiene traducción. De hecho, mi pareja, mi compañero, es traductor inglés-español, y le dije, amor, ¿cómo tú traducirías software? Y me dijo, no traduciría software. Así como muy indignado, porque no tiene traducción. Por lo tanto, tú en esta lengua, si necesitas ocuparlo, lo puedes ocupar. Profe, ¿Se profe. entiende? ¿Sí? O sea, es obvio que si él le dice que no se traduce, no se traduce, pero uno de repente ocupa programas para software, ¿o no? Es que un software no es exactamente un programa. Mm, Mm. Eso es. Hay un tema técnico ahí. Sí, se puede ocupar programa para el efecto simple, pero si tú quieres hablar del software con todo lo que el software implica, la Claro, palabra no es lo programa mismo. se queda corta, ¿no? Pues no es lo mismo. Mm, Porque el software tiene que ver con dos etapas, lo que se programa, pero también la usabilidad, ¿cierto? Eso es computación. El software tiene dos fases, lo que tú ves hacia afuera y cómo lo haces por dentro, ¿cierto? Sí. Y la palabra programa genera confusión porque pareciera apuntar solo a lo que tú haces por dentro, cómo lo configuras para que funcione, Como a la programación la computacional. programación. Ujú. Por Eso, eso sirve la palabra, pero a mí en estricto rigor, si tú quieres decir software, es software. Lo mismo con el hardware, también es difícil. Bueno, claro, no, creo no tiene tampoco traducción, una po. traducción directa. Y eso es lo que pasa, siempre que ustedes quieran ocupar estas palabras que sí tienen traducción directa, tienen que hacer ver en el texto que ustedes saben que eso es un error. Por eso muchas veces esas palabras aparecen en cursiva. Hay gente que ocupa las comillas también para eso. Yo no recomiendo las comillas para la diferenciación porque la comilla se ocupa también cuando hay términos irónicos. ¿Se acuerdan del uso de comillas? Cuando uno quiere decir, esta persona se hacía la valiente, ocupa comillas. Entonces yo no pondría palabras en inglés porque puede generar como cierto sentido irónico de la cosa que normalmente los tiendo a diferenciar con cursiva. Ahora, estas son cosas de criterio, no están normadas, pero cualquiera de las dos sirve, comillas o cursiva. Yo prefiero cursiva. Bueno, otro barbarismo, el último de los barbarismos, es el cambio de significado. Está lívido y libido. ¿Alguien sabe la diferencia de estas palabras? Es un ejemplo rebuscado. No lo saben, ¿cierto? No, profe. ¿Y nadie sabe lo que es el líbido? Es que yo recuerdo, es como un componente de algo, no estoy seguro. ¿Tiene que ver con el uso de las palabras o no, profe? Estas son dos palabras que si ustedes ven cómo están escritas acá, se escriben sutilmente diferentes, ¿cierto?
¿Cuáles son las diferencias que ven? La O, B y la D. Hay una B larga y una B corta. ¿Y qué más hay? Miren, miren, miren. Me voy a parar en Tilde. tilde y no tilde. Bueno, la primera palabra significa una persona que está amoratada. Sería eso. Moradita, como que tiene moretones, como ¿han visto esas chicas que son muy blancas que tú les haces así y se ponen moradas de inmediato? Yo soy morena, entonces me puedo burlar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esas chicas son lívidas, son amorataditas, como que tú las agarras un poquito y pasa más con chicas que con chicos, pero también he visto chicos lívidos. A nosotros no nos pasa tanto porque no somos de un origen étnico tampoco con esa tendencia, pero en Europa pasa muchísimo. Bueno, A mí me pasa. a ti te pasa, yo me puedo burlar de ti. Por ejemplo. Yo soy No, está bien. morenita de piel, entonces no me pasa, me agarran fuerte y no me pasa. Yo me burlo de la situación porque como hago artes marciales, tengo compañeritas que hacen artes marciales que tienen esas características. Y es muy complejo porque hacen un bloqueo y quedan sus brazos profundamente morados. Es muy triste igual. A veces Bueno, la gente se asusta. o la gente se asusta porque te tomó muy, o sea, normal y te amorataste, ¿no? Sí. Como y que te dicen, perdón, perdón, yo no te quería hacer eso. Sí. Pasa. Bueno, la libido, la otra palabra, es la energía sexual. Es la palabra culta para estoy caliente. ¿Sí? Y bueno, si tú en un texto así como sin saber vas y escribes rápido, ¿se imaginan el nivel de confusión que pudiera ser a ver si uno ocupa el líbido para algo? La segunda palabra. Yo quería Sería, decir que ella se ponía morada, pero finalmente dije que estaba caliente. Cuidado. Es verdad. Cuidado, ¿sí? Cuidado con esas cosas. Bueno, segundo vicio del lenguaje, solicismo. El solicismo tiene básicamente que ver con la falta de las reglas que se dan en las distintas partes de la oración. O sea, esto tiene mucho que ver con sintaxis, con el orden de la oración. Se preocupa básicamente sobre cómo se construyen oraciones. Y acá hay varias, este es como el más largo de los vicios del lenguaje. Tenemos el leísmo y loísmo. Me imagino que nunca habían escuchado eso. ¿O sí? Quizás la Javiera, que tenía un profe ahí metido con el dequeísmo. ¿Escuchaste leísmo, Javi, alguna vez? Sí, que lo escuché alguna vez, pero de que me acuerde ya no me acuerdo. Vale, es súper simple. El leísmo es cuando ocupas le en vez de los, y el lo cuando ocupas lo en vez de les. Ahí está directo. Leísmo se refiere al uso del pronombre personal dativo, dativo de dar, le y les, con valor acusativo, acusativo de indicar, los, lo, los, las, los. Y ahí hay un ejemplo mal escrito. Por eso, ojo, que todos estos son ejemplos mal escritos. No vayan a pensar que son ejemplos bien escritos. Por eso se lo expliqué al inicio de la clase. Les vi ayer en la plaza, está mal dicho. ¿Cómo debería ser? Los vi. O las. Ya, ¿qué pasa con esto? Claro, podríamos ponerle hoy el vi, lo escribí mal. Podríamos ponerle, no, me estoy esperando, ¿está Pedro ahí? Me estoy esperando que Pedro me diga algo. No sé si está Pedro. Sí, ya estoy. El le. Ya. Sí, iba a ¿Qué? decir, pero Sí, dímelo nomás, dale. el uso inclusivo, el les, igual estaría bien. Ajá. De hecho, esta regla, el loísmo y el leísmo, está súper cuestionado, particularmente el leísmo, ahora que tenemos un énfasis de cambio hacia el lenguaje inclusivo. Decir les vi ayer en la plaza estaría bien en la lógica del lenguaje inclusivo, porque en realidad tú no sabes, viste a dos personas, si son hombres o mujeres, porque no sabes cómo se definen, entonces les, ¿no? Como para no caer en ponerle una carga de género a alguien que no le corresponde.
Y como les contaba al principio de toda esta clase, muchas de estas reglas, y por eso hay controversia con que sean vicios del lenguaje, porque el lenguaje va fluyendo. Ahora, Pedro, sí, estoy de acuerdo que el lenguaje inclusivo está bien. Lo que pasa es que la RAE, como vimos en la primera clase, no acepta el lenguaje inclusivo. Sí, por eso ahora en los trabajos pongo los y las. O puedes mantener el les y tú defiendes tu opción. Ese es mi punto. Ya, ¿Sí? sí, O sea, mi punto es que conozcamos siempre todas estas reglas y que si las queremos modificar, las modifiquemos con conciencia. Entonces, yo no tuviera problema que tú escribieras un texto inclusivo con les todo el texto. De hecho, yo soy bien partidaria del lenguaje inclusivo. Cuando hago cosas en mi trabajo, lo hago con lenguaje inclusivo. Porque mi trabajo tiene mucho que ver con feminismo y feminismos y diversidades y disidencias y todo eso. Entonces no puedo llegar y decir la o les o los, o sea, así ocupo mucho el lenguaje inclusivo. Pero eso es algo que uno hace deliberadamente, tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Javi? Sí, es que a mí me pasa que uso el lenguaje inclusivo solamente en las redes sociales, pero así como en trabajo y cosas así, no sé cómo va a ser como el profe, la profe, entonces como mejor prevenir ahí, y lo uso Sí, solamente en las redes sociales. era lo que yo les decía en algún momento, que de pronto uno va adaptando su habla también a cómo ve cómo ve que pueden reaccionar los profes, las profes en el caso universitario, pero también en el caso de los públicos en general. Uno adapta su lenguaje para transmitir de mejor manera el mensaje que quiere transmitir. Y yo les ponía el ejemplo de que yo en mi trabajo lo hago, pero les expliqué el rubro, ¿no? O sea, en mi trabajo yo puedo hablar en lenguaje inclusivo todo el tiempo y no correspondería que hablara de otra manera porque es un organismo que se dedica a abordar la sexualidad desde las inclusiones y desde las diversidades y desde las disidencias. Por lo tanto, no puedo hablar de otra manera. Pero claramente no todos los trabajos permiten eso, o sea, son re pocas. De hecho, así como comentario general, en el último post en redes sociales en mi trabajo puse, les invitamos a todos. Y le dimos como publicidad a esa publicación y para abajo empezó una lluvia brutal de comentarios de gente así como, solamente porque hablaron el lenguaje inclusivo ya no les creo nada. No, ya no tiene validez, no voy a ese conversatorio. O sea, ojo que, si bien es una opción éticamente fundamentada y a mi parecer bien fundamentada, tiene un montón de cuestionamiento, entonces uno tiene que tener mucha conciencia cuando los ocupa y cuando no. ¿Sí, Pedro? Que no lo puedes ocupar, sí, profe. pero ojo cuando lo ocupas. Sí, Conciencia de los riesgos. gracias. De nada. ¿Profe? ¿Quién fue? ¿La Eileen? Yo, Carla. Ah, la Carla. Oye, ¿por qué nunca te veo, Carla? Es tan raro. Ya, dime. No sé. Por ejemplo, para la toma feminista, ¿no se pidió eso para que la universidad aceptara el lenguaje inclusivo en los trabajos? Depende de la universidad. Yo entiendo que Claro. lo pidieron en la Chile, pero generó una tremendísima controversia porque, como no está aceptado por la RAE, hubo allí una pugna y no me acuerdo cómo se resolvió. Podríamos Es que consultarlo. yo antes estaba en la Diego Portales y claro, se aceptó eso por parte de la universidad y me había acostumbrado un poco a utilizar el lenguaje inclusivo en los trabajos, a pesar de que no fuese aceptado por la RAE. Como dice usted, era aceptado por mis profesores. Y ahora me pasa eso, pues de que no sé si es que utilizarlo, o sea, aún así lo hago. Pueden, si lo quieren ocupar, que yo Claro. creo que no es malo, poner como un guión abajo del trabajo, como si fuera un pie de página, y poner este trabajo está escrito en lenguaje inclusivo. Ya. Sí, Ahí pues ustedes porque le dejan súper claro al profesor o al lector o qué sé yo, que ustedes están haciendo eso como opción deliberada y no como leísmo. ¿Entiendes? Sí. Y eso, tenía miedo que fuese mal evaluado por eso mismo. Es que
como no hay normas respecto al lenguaje inclusivo todavía, igual siempre es un campo difícil de pisar. O sea, yo te puedo decir que no te va a pasar nada si pones la nota, pero de pronto tienes la nota bajo el pie de página, me refiero. Pero de pronto tienes un profesor muy viejito y muy chapado a la antigua que dice, no, por ningún motivo. O de Igual lo pronto bueno es tienes que una persona que no es viejita, para yo no ser prejuiciosa de edad, sino que es joven, pero es muy conservadora con el lenguaje y muy tradicionalista y te dice, no, por ningún motivo. claro. Pero sí es mejor entre llegar y hacerlo especificando, que tú sí Sí. tienes conciencia que lo estás haciendo por esa razón. Vamos igual a hablar un poquito más de lenguaje inclusivo en la próxima clase, pero para no quedarnos pegados, sigo. El loísmo es el uso del pronombre acusativo, se hace al revés, literalmente al revés, con valor dativo. Y ahí hay un ejemplo que es, adviértelo que necesito el libro. ¿Y cómo sería? Solamente necesito el libro. Ya, pero si quiero decir que hay que advertir. Como lo tiene escrito, ¿no? O No, un no le. con el le. No le había terminado para que ustedes me la corrigieran. Adviértele que necesito. Voy a escribir cualquier cosa ahí porque me tapa la ventanita. Ahí sería incorrecto. Los pronombres cambiados. Otro uso. Ahí como me imagino una señora diciendo, Juanito, hijo mío, vuelve en sí. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo Mal. sería? Está mal porque está en rojo, obvio está mal. ¿Cómo sería? Vuelve en ti. Y ahí cambiaron el pronombre, si se fijan. Eso es simplemente que la persona no sabía cómo ocupar pronombres. Pero si el Juanito es una tercera persona, es un tú, ¿cierto? Exacto. Y si es un tú, es vuelve en ti. O es una persona a la que tú le entregas algo, entonces le dices, Juanito, te entrego. Si es una tercera persona, es un te o un ti. Y acá hay otro ejemplo, la persona a la cual me refiero, ajá, y esto es crítico. ¿Eso está bien o está mal? Me sorprende que se queden tanto rato callados cuando pregunto si está bien o está mal, si está en rojo. Está mal, ¿cierto? ¿Por qué Sí, pero estaría mal? ¿Ah? No, nada, disculpe. No, dime. ¿Por qué estaría mal? El cual no El sería. cual. No, espere. Sería ¿Y qué sería? a la persona a la que me refiero. Perfecto. Ya, bueno, este error en particular, los pronombres cambiados con el cual, es un error hiperfrecuente de casi todos ustedes en los textos. Es muy común que me cambien, que no pongan qué y que pongan cuál cuando no va. Por lo tanto, me di el trabajo de explicarles cuándo sí va. Y si se fijan, aquí los ejemplos sí están en celestito. ¿Se ve el celestito o lo dejé muy claro? Modo soft. Así se ve bien. Y si están en celestito, porque sí son ejemplos correctos de cómo se diría. Entonces revisemos esto porque me encontré muchos cual donde no va, cosa que me preocupó. Y me preocupó porque creo que los profesores de colegio de lengua castellana eran muy enfáticos en que se pusiera cual en algunas oportunidades. Entonces al final, porque a mí me pasó cuando estudiaba, por eso se los digo, al final como que uno se les confundía todo en la cabeza y terminaba poniendo cual como preventivamente para no equivocarse, o por lo menos a mí me pasaba hasta que me metí bien en la regla y vi cómo era. Miren, ahí tenemos la oración, fueron sus padres quienes lo apoyaron moralmente. El relativo quienes se refiere a padres. ¿Por qué lo puse? Porque yo sé que hay algunos de ustedes que me pondrían,
fueron sus padres cuáles lo apoyaron moralmente. Cuando hablamos de un sujeto, siempre va a ser quién o quiénes. Cuando es una persona o un hombre, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus compañeros. Sí, siempre hay un quién ahí, no hay un cuál. El cual introduce acciones explicativas que añaden información. Es información complementaria sobre el sujeto. No sé por qué corté esta oración, porque para que se vea más linda la presentación, ¿no? Porque se me corta acá. Es información complementaria. Cuando ocupamos un cual, siempre estamos añadiendo una oración explicativa. Vamos a añadir información sobre el sujeto. Entonces, me enviaban muchas palabras de aliento, las cuales no cesaron durante un mes. Y ahí está bien, porque me enviaban, eran otras personas, otros quienes, pero las que no cesaron durante un mes fueron las palabras de aliento, fueron cosas. Entonces, por decirlo en simple, cuando nos referimos a cosas, son cuáles. Cuando nos referimos a personas, son quiénes. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, profe. cuando el relativo cual aparece acompañado de una preposición, presenta un valor explicativo o explica algo. ¿Se acuerdan cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, con, contra. ¿Se acuerdan de eso? Es de colegio. Sí. Es horrible, yo me la cito desde de mi puya. ¿Sí? Que son ante, bajo, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Eso para que les quede grabado y después la busquen, por si no se acuerdan de las preposiciones. Bueno, siempre cuando hay un relativo cual, el cual genera una función relativa o una función explicativa, y va acompañado de una preposición, cualquiera de estas que nombré, va a presentar un valor explicativo, o sea, va a explicar algo, y ahí hay un ejemplo de eso. Las razones por las cuales reaccionó así, no te las voy a decir. Bueno, si bien la principal característica del pronombre relativo quién es su contenido de persona, y este es otro ejemplo aparte, porque como que podríamos separarlos así para que se entienda. Esto tiene que ver con lo de arriba, cuando es reflexivo y cuando es explicativo, y acá abajo que tiene que ver con los quiénes. Entonces, si bien cuando ocupamos el quién, siempre nos referimos a una persona, como les había dicho arriba, siempre hay un sujeto, como la jovencita de quien me enamoré es ahora la madre de mis hijos. También se puede ocupar cuando hay una figura como personificada. Y en este ejemplo está bien claro, porque dice, es la muerte a quien temo, o a la que temo. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguna idea? ¿Alguien lo entendió o no lo entendió esta última parte? Profe, porque la muerte está personificada en ese... Sí, porque la muerte pasa a ser como una persona, como una figura, como un sujeto. Y acá les puse, aunque este uso no es aconsejable en registros formales. O sea, sí, es una figura más bien literaria, así que si están escribiendo un texto judicial, no le pongan quién a la muerte. ¿Mm? Por eso, todo depende harto del contexto. Sigo. Todavía estamos en solicismo. Como les dije, el solicismo tiene hartas partes. Profe, ¿Mm? que Carla dice que no escucha. ¿Qué qué? No te escuché. Que Carla Carla dice que no escucha. dice que no escucha. No sé qué será. A ver. Es que como tengo pantalla completa, no veo los comentarios. ¿Pero todos los demás me escuchan bien? Parece que sí. Ya no está, creo. ¿La Carla? Pero me escuchan bien, ¿cierto? Y es que quizás se tuvo que salir para volver a entrar porque no estaba escuchando bien ella. Probablemente. Ay, Marcial la escuchaba bajito. De pronto ajusten
Micrófono. El Marcial me escuchaba muy bajito. Hoy tiene todos distintos tipos de voz. Recuerden que pueden ajustar el volumen de el computador y pueden ajustar el volumen de el programa. Que Zoom también tiene un ajuste de volumen. ¿Saben eso, cierto? Ya, después les muestro cuando salgamos de la pantalla completa. Sigo. Están las preposiciones cambiadas. Las preposiciones ya se las dije, ante, bajo, con, contra, etc. Y el ejemplo que les di la clase pasada o antepasada sobre el tras podría ser uno de los típicos malos usos de preposiciones. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Cuándo no se ocupa tras? Necesito que eso se lo graben para la vida periodística. Me acuerdo que habló de algunos periodistas en las noticias que decían siempre el tras. Pero el tras se supone que es cuando una persona está detrás de uno, entonces como que el ejemplo estaba mal, o sea, estaba mal dicho, porque debía de ser ante el, no sé, creo que así era, ¿o no? Sí, así es. O sea, tras significa detrás de algo, no después de algo. Eso, lo ocupaban como para decir cosas que pasaron después de otras cosas. Entonces ahí está mal, o sea, es un buen ejemplo de lo malo, ¿no? Recuerden que estos son puros malas cosas mal dichas. Tras las declaraciones de la autoridad, está mal dicho, ¿no? Sería después de las declaraciones de la autoridad. O compré una cocina a gas. ¿Eso por qué está mal? ¿Alguna idea? Eso es súper frecuente, por eso se los pregunto. La gente habla así, una estufa a parafina. ¿Saben por qué está mal? ¿No? Se supone que es compré una cocina con gas, ¿o no? Sí, puede ser con, si es que, pero se puede ocupar, mejor sería ocupar de. Es una cocina de gas. El a se ocupa para dirigirse a alguien. Esa es la diferencia. El de tiene que ver con lo que constituye las cosas son de. Esta casa es de madera, ¿sí? O pertenece a algo. O sea, el a se ocupa para dirigirse a las personas y el de tiene que ver con lo que los constituye, con lo que están hechos o a lo que pertenece. Por eso sería mucho más adecuado el de ahí. Yo pensaba que estaba mal. Okay. ¿Qué? Una cocina que funciona con gas. También, pero ahí porque ocupaste funciona. Y el funciona te da el paso a poner el con. ¿Sí? Bueno, los plurales y los singulares cambiados. Esto me lo encontré muchísimo, las dos que vienen me las encontré muchísimo en sus trabajos, que son la inconcordancia de número y la inconcordancia de género, que a algunos les puse el lado inconcordancia o incongruencia. Que básicamente es cambiar el plural y el singular. Cuando estás hablando de una cosa plural, ocupas un sustantivo singular, o estás hablando de una cosa en singular y ocupas uno en plural. Por ejemplo, les dije todo a los muchachos. El le está mal, ¿o no? El Sí. le debería ser Sería le. No las voy a corregir todas para abajo como lo hicimos antes, porque si no nos vamos a demorar mucho. Pero sí, sería así, ¿no? O las visitas a quien esperamos son 3. ¿Quién me corrige esa? ¿A quiénes? ¿A quiénes esperamos? Sí, porque no es una visita, son 3. ¿3? ¿Le gustó mi 3? Son 3, no, 3. Ahí sí. Bueno, cuando existen varios elementos que preceden, o sea, que vienen después del verbo, a veces se hace la relación con el elemento más próximo al núcleo del sintagma verbal. Esto está explicado bien en lingüista.
Sin embargo, la concordancia debe efectuarse con el sujeto aunque esté muy separado del verbo. ¿Se entiende esa frase o la desmenuzó? Sí, por favor. Ya. Cuando hay varios elementos que están después del verbo, a veces la gente hace la relación de los plurales y los singulares al elemento más próximo al núcleo que tú quieres nombrar, que viene a ser el sintagma verbal que tú estás mirando. Sin embargo, la relación la tienes que hacer con el sujeto, no con la última palabra, aunque esté muy separado del verbo. Acá abajo hay un ejemplo. La patronal bancaria ha afirmado que nos encontramos en el mes con el índice de impagos más elevados de los últimos 3 años. ¿Cómo sería? Elevado. Ya, ¿y por qué? Porque la gente dice, acá hizo la relación con esta palabra, con impagos. ¿Qué es lo que te está diciendo esta frase que es un poco más enredosa? Que no se debe hacer con el elemento más próximo, sino que la relación siempre se tiene que hacer con el sujeto, que en este caso es el índice, aunque esté muy separado. Y en este caso no está tan separado, pero está separado por impagos. Entonces a la persona que escribió esta oración se le generó una confusión por el de impagos. Pero el sujeto en realidad es entero esto, es el índice de impagos, y al ser el índice es un índice. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es un ejemplo un poco engorroso, pero en la práctica cuando uno lo lleva, siempre tiene que pensar, cuando uno lo lleva a su propia escritura, de qué es lo que estoy hablando. Estoy hablando de los impagos, o sea, por ejemplo, impagos quizás más complejos. Si fuera índice de deudores. ¿Estoy hablando de los deudores o estoy hablando del sistema que mide a los deudores? Estoy hablando del índice, del sistema. Por lo tanto, es un sistema. Por lo tanto, va en singular, no en plural. Eso para que tengan ojo cuando son oraciones muy largas. Y bueno, se coloca en singular el verbo cuyo sujeto tiene un número plural. Ahí hay un ejemplo, se vende huevos. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Se venden. Se venden huevos. También, por ejemplo, esto se los dije cuando vimos la clase de infinitivo, gerundio y participio, y como los problemas de redacción que surgen con los gerundios y con los participios y todo eso, cuando se ocupa el gerundio en función adjetiva, o sea, el gerundio es el ando yendo, se ocupa como un adjetivo, o sea, para calificar de alguna manera algo. Ahí hay un ejemplo. Recibí una canastilla conteniendo flores. Está mal, ¿cierto? ¿Cómo sería? Con flores. Sí, eso es corto, es economía del lenguaje, pero si uno quiere mantener la idea contener, ¿Qué contenía? que contenía flores. Así es. Bueno, cuando se abusa de la voz pasiva, ¿qué es la voz pasiva? Esos se, esas personas que no tienen acción, como uno está hablando como de un neutro. Ahí hay una oración que lo deja súper claro. No queremos ser agredidos por aquellos que deberán ser castigados por sus delitos. No sabemos quiénes nos agredirían, no sabemos quiénes serían los que castigarían a los que nos agredían. Entonces está permanentemente ocupando el pasivo. Y la corrección de eso es, no queremos que nos agredan aquellos que serán castigados por sus delitos. No sé si se fijan la diferencia de cómo suenan las frases también. ¿Les hace alguna diferencia cómo suenan? Si no, Sí, profe. ¿en qué? Suena como redundante la última, la superior. Eso La dos. es, suena complejo, complejiza la oración, porque hay dos pasivos, por lo que no sabes bien cómo abordar la oración, y además suena muy rebuscada. Y ahora nos vamos a meter en el campo de cómo suenan las cosas, cacofonía. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. No, yo no.
¿Quién la escuchó? El Benjamín parece. ¿Sabe Eso, Benjamín? ¿Sí? pero esa no era cuando se repetían como los sonidos al principio y al final de una oración. Sí, esa es una forma de cacofonía, pero sí, tiene que ver con la repetición de sonido. Bueno, hay gente que se ríe mucho porque dice que caco viene como de caca, pero caco viene de la reiteración y fonía del sonido. Entonces, básicamente es, en latín, reiteración de fonemas o de sonidos, cacofonía. En todo caso, la broma típica de los profes es que la cacofonía, o sea, leer o escuchar cacofonía es como escuchar caca, porque en verdad suena muy feo. ¿Sí? Eso es como la típica broma académica del profe. Bueno, la cacofonía es una disonancia, una cosa que no suena bien, que resulta de un elemento que no está en armonía, que es inarmónico, en la combinación de los elementos acústicos de la palabra. Esto se escucha mucho cuando uno hace expresión oral, queda muy claro, pero también cuando uno lee textos con repeticiones, porque uno los lee con una voz mental, entonces su voz mental suena de la repetición y es muy incómodo. Entonces, emplear una palabra cuya sílaba inicial sea igual que la sílaba final del vocablo anterior, creo que fue lo que dijiste, Javi, ¿o no? Que hay varias formas de cacofonía. ¿Era esta la que habías apuntado, no? Sí, creo que sí. Sí. Ahí, por ejemplo, está el ave vecina canta, porque el B del final de la palabra se junta con el B del inicio de la palabra y queda el ave vecina. Y es súper complicado el sonido porque además nos recuerda o nos remonta a lo que se avecina o lo que viene, ¿no? Entonces, el ave vecina, que es el ave que está al lado, canta. Y a uno se le mezcla al tiro el sentido de la palabra vecina, como que el ave vecina viene y me canta y nadie dijo que venía hacia ti a cantarte, pero te puede pasar. O sea, ese ejemplo es bueno porque además de generar un ruido en el sonido, genera una confusión en el sentido. Cantan tanto todos, cantan tanto todos. O sea, ahí hay como una triple reiteración de T y de NT, del cantan, tan, del tanto, todos. Y el can, y el can con N del tan, primero del tan, y el tan del tanto. O sea, es muy enredosa de pronunciar. Y todo dominio me molesta, o sea, ¿por qué puse este otro ejemplo al lado de cantan tanto todos? Porque cantan tanto todos es como claramente una cacofonía, y esta también es cacofonía, es una cacofonía un poco más sutil. Todo dominio, porque se repite el do del todo y el do del dominio. Igual puede hacer un ruido. Estas no son tan graves, pero si en una oración la haces muchas veces, realmente genera un ruido incómodo. Otro tipo de cacofonía es emplear muy cerca una palabra cuya sílaba inicial sea coincidente. Rechazar es un recurso recursable. Por ejemplo, esa a todas luces una cacofonía, ¿no? Recursable es una palabra además que existe en lo legal. Por lo tanto, también puede generar confusión el rechazar un recurso recursable porque recursable significa que le puedes dar curso. O sea que es algo que se acepta. Y rechazar es algo que lo niega. Entonces también es un buen ejemplo no solo de problemas de sonido, sino que de problemas de sentido. Está emplear muy cerca palabras terminadas, o sea que tengan finales rítmicamente parecidos, que son la rima. Le regaló una lámpara parafina, es una rima. Acaparar para paralizar las ventas, también rima. Y la rima es un muy bonito recurso lingüístico en general y se ocupa para la poesía de una manera maravillosa, pero cuando uno empieza a escribir con estas rimas dentro de oraciones, también complejiza la oración. Puede sonar mal y puede confundir. Y emplear reiteradas veces una palabra que comienza con la misma vocal con la que termina la anterior, como va hacia allá, ahora, ágilmente. Ahí me fui como un poco en la exageración con el ejemplo,
porque por ejemplo el hacia es una H, pero la H es muda, entonces un sonido A de todas maneras, entonces va hacia, allá, ahora, ágilmente. Y parece que al final estuvieras hablando como en trabalengua y complica mucho la lectura. ¿Les ha pasado el tener que leer textos muy engorrosos en cacofonías? A mí no. ¿No? De repente cuando uno lee textos así como en clase y hay como cacofonía, se le traba la lengua. Profe, a mí me ha pasado leer textos así, pero no es que identifique que era cacofonía. No sé si me explico. ¿No sabías? No te escuché bien la última parte. Que no es que identificara que era cacofonía. Ajá. Bueno, ahora los vas a poder identificar. Que a veces uno dice, este texto me molesta porque tiene algo. Entonces, si está bien escrito y es gramaticalmente correcto y su sintaxis está bien, es posible que sea el sonido, la cacofonía. Bueno, voy a la ambigüedad o anfibología. En el primer listado les puse solo anfibología. Son oraciones que pueden ser interpretadas de varios modos, pero que pueden dar motivo a dudas, incertidumbres o confusiones. Por ejemplo, se arrienda departamento para matrimonio sin estrenar. Me dio mucha risa ese ejemplo cuando lo leí. ¿Entienden por qué es ambigüedad? Bien difícil que un matrimonio no esté estrenado. Bueno, puede ser, si eran muy conservadores se casaron y después, no sé, querían ir a su luna de miel, se estrenarán en el departamento, digo yo. Pero sí. Felipe Cast. Claro, pero después vienen como 25 hijos. Bueno, ahí a lo que apuntaba la Caro en todo caso es, ¿qué es lo que está sin estrenar? ¿El departamento o el matrimonio? Exacto. Pero esta frase no lo deja claro. No te dice qué es lo que está sin estrenar, perdón. La de abajo, por ejemplo. Pedro fue a la casa de Rafael con su automóvil. ¿Con el automóvil de quién se habrá ido? De la casa. No. O sea, se fue con el de Rafael, ¿o no? Es que no sabemos, la frase no lo deja claro. Pedro se fue a la casa de Rafael con su automóvil. Uno pensaría que con el de Pedro, porque cómo va a ser tan Barça para quitarle el automóvil a Rafael para irse a su casa. Pero también podría ser. Es verdad. La frase no te deja claro el auto de quién. Hay que evitar a toda costa, chiquillos, chiquillas, chiquillas, escribir así. Sobre todo en periodismo. Puede ser muy serio. Puede jugar una muy mala pasada. Me acuerdo un titular que ocupaban mis profes en mis años de universidad para... por ahí lo tengo. Se lo voy a buscar. Un titular que ocupaban para explicar así como los peores errores del periodismo, entonces había como, era como el Mercurio, era un diario así como formal, oficial, y había un dibujo de un avión y decía, avión se estrella antes de despegar. Ese era el titular. ¿Lo encuentran correcto? No. No, no puede estrellarse antes de despegar. ¿Cómo se va a estrellar? Y era como el Mercurio, así era una cosa así como... Bueno, por ahí lo tengo, se lo voy a buscar. Tienen que tener mucho cuidado cuando escriban esas cosas en titulares que no tengan anfibología porque puede ser fatal. Y por último, la monotonía y la pobreza, y acá me detengo un poco porque en sus textos veo harta monotonía y pobreza. Básicamente son los elementos que ocupa el escritor o el hablante en un afán de excesiva economía del lenguaje. Voy a poner del lenguaje porque no es la economía del dinero. O carencia de palabras, falta de léxico, que significa no conocer palabras, desconocimiento de palabras. Incluso yo podría poner escritura rápida, porque no estoy queriendo decir que a todos ustedes les falten palabras, que también puede ser, y si ustedes sienten que les faltan palabras para escribir, recurran a leer más, porque en la medida en la que uno lee va integrando palabras, pero también pasa cuando uno escribe muy rápido,
y no lo relee, y entonces se encuentra a sí mismo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y esto se los he dicho antes, está la reiteración a nivel oracional, por ejemplo, la noche es oscura como la piel oscura de Marlene, que eso es casi bonito y pudiera ser literario, si uno podría estar piropeando a Marlene, pero podrías no decir oscura 2 veces también, ¿no? La noche es tenue como la piel oscura de Marlene. La noche es oscura como la piel apagada de Marlene. Mejor le damos matices. Está la reiteración a nivel de párrafo, que es cuando en un párrafito yo me encuentro, y esto me pasa con ustedes mucho, me encuentro 3 veces la misma palabra, 2 veces en una oración y una vez en la que sigue, o 5 veces la misma palabra, que es como, pero chiquillo. Sí, yo sé que incluso a veces me quieren hablar de, no sé, el perro. Estoy pensando en un perro. Y me dicen, bueno, el perro se llama Cristóbal. Es un buen perro. El perro en la mañana ladra y despierta a mi mamá. Esas son cosas que hacen los perros. Dentro de los hábitos de Cristóbal el perro, y tú así como, sí, ya sé que es un perro, pero aunque me vayas a hablar del perro, no es necesario que me digas el perro todas las veces, ¿sí? Basta que me digas el perro Cristóbal y después me digas, él ladra así, él molesta a mi mamá, nuestra mascota hace esto. Bueno, algunas de las que me escribieron textos de mascotas repitieron algunas de sus mascotas, pero otras también buscaron algunas salidas creativas para no decir el perro, el gato o la mascota que sea. Siempre. Así que eso está bien. Y está la reiteración a nivel de texto, que es cuando yo veo yo les hago escribir textos máximo una plana, y cuando yo veo sus textos y en esa plana veo, no sé, 7 veces la misma palabra, 7 veces la misma forma de referirme a algo, o 5, eso es un abuso. Entonces, tienen que ponerle mucho ojo a la reiteración. Esto es más el oral, pero también se da en algunos textos, aunque se da mucho más el oral, que son las muletillas o expresiones carentes de significado, que es cuando uno empieza, bueno, ¿verdad? Digamos, ¿comprendes? ¿Entiendes? ¿Cachai? ¿Cachai? Oye, ¿cachai? ¿Cachai? Pues, es decir, bueno, yo, o sea, como, entonces, y si bien se da mucho más el oral, cosas como el cómo y el entonces se tienden a repetir harto en los textos de ustedes. Como que escriben una frase y después dicen, y entonces, estaba sentado no sé qué, y entonces, y lo ocupan para ligar. Entonces ahí, cuando vimos conectores, ojo, reitero lo que dije en esa oportunidad, tengan de pronto al ladito una tabla con frases conectoras que puedan servir para que vayan ligando ideas. Al principio muy útil, después uno se acostumbra a revisar bien los textos y ir variando los conectores mientras los escribe, pero en una primera etapa sirve tener como el apunte. Y bueno, el abuso de algunos verbos. Los verbos hacer, haber, tener y decir, dentro de varios otros, pero son verbos que se prestan mucho para la repetición. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está repitiendo el verbo muchas veces, porque también es cansador, porque la conjugación verbal también marca un ritmo y un sonido. Si es saber, por ejemplo, o sea, y también pasa con los gerundios y los infinitivos y los participios, ando, 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 yendo, 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 ido, ido, ido. Entonces hay que tener cuidado. Yo había comido antes de haber salido de mi casa. Aparte de que es cacofonía, es reiteración. Mal. Y palabras que no sirven para todo, cosa, cuestión, algo, esto, weón. El emblemático weón. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Cómo es? Hola, weá. Weá, weón, weón. ¿Han escuchado alguna vez eso? 1000 veces. Puta la weá, La weá weá, buena. weón, weón. Pero es que, puta la weá, weón, weón. Así. Es como, mira por puta, la weá, la cosa, o sea, es un sustantivo. La weá, weón, o sea, tonta, un adjetivo calificativo. Weón, o sea, tú, a quien te estoy hablando. Cacha la weá, weón, weón. Bueno, eso es como una típica crítica que nos hacen como de afuera la gente que viaja a Chile por el sobreuso del weón.
pero sí, la puse igual ahí porque una palabrita adicional de esas que sirven para todo. Y si bien estamos hablando de redacción, a la hora de escribir, en el habla uno le ocupa mucho, mucho, mucho. Y bueno, lugares comunes o frases hechas. Esto es súper importante como para el periodismo en cuestión. Hay frases que son súper como repetidas. Yo las dos primeras se las conté en alguna cosa que son como las típicas de los despachos. Así como, y vamos a ver lo que está ocurriendo en la estación central. Así es, Esteban. O, como tú dices, tal. O bueno, también hacen esta, como tú bien dices. ¿Las han escuchado, cierto? Frases de despacho. Sí. Y también están las otras que no son de despacho, que son como más de ligar textos o del habla diaria, como de un tiempo a esta parte, sin lugar a dudas, que son frases que están construidas de antemano, que uno las pesca y las ocupa al tiro nomás para ligar. Todos sabemos que es tan claro como el agua. Murió cuando se hallaba en la flor de la vida. O te doy el pésame, que a mi más sentido pésame. O la típica frase del saludo navideño. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Son frases que ya están hechas. O cuando tenemos un encuentro así como familiar y alguien dice, o en la iglesia, no sé, estamos todos reunidos aquí. Bueno, si bien son frases que se ocupan y no están mal dichas, son frases comunes o frases hechas que si queremos como mostrar dotes de buen escritor o de buen orador, sería mejor evitar. Eso en líneas generales con las correcciones que encontré de sus textos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá para explicarles, hacer una pequeña revisión del curso Flash y explicarles la tarea de lo que viene. ¿Quedó claro todo hasta acá? ¿Sí, no? Sí, profe. Súper. Bueno, hasta ahora hemos visto... Yo le debería haber puesto esto en la PPT para que se acuerden, pero se lo voy a decir nomás. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primero vimos una intro donde vimos la diferencia entre pensar y escribir. Pienso bien, no necesariamente lo llevo bien al papel. Vimos el referente de la lengua española, la RAE. Ahí hicimos un texto diagnóstico sobre los referentes personales que cada uno tiene. Vimos la diferencia entre el código oral y el código escrito. Ahí hicimos un ejercicio de comparar un video con un texto. Luego vimos la gramática general. Entonces partimos viendo sintaxis, orden de las oraciones, y eso implicaba ver la diferencia entre oración, párrafo y la coherencia textual que tiene que tener todo eso. En esa misma clase aprovechamos de revisar tono, la musicalidad de las palabras, que hoy día se conectaba con esto de la cacofonía. Vimos los estilos, el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre, y después vimos el uso de comillas que se complementaban porque podías ocupar estilo directo para generar diálogos en el uso de comillas y guiones. Y ahí hicimos un ejercicio, el ejercicio 3, que tenía que ver con escribir un texto normal, con comillas, de pronto la citación, y después un diálogo, escrito en modo diálogo. Vimos después adverbios, y ahí hicimos el repaso de la conjugación verbal y vimos las formas no personales. Hoy día también hablé un poco de eso, del infinitivo, gerundio y participio, y los vicios en redacción en los que uno cae cuando ocupa las formas no personales. Vimos ortografía después, ortografía acentual, tilde, cuando se tilda y cuando no, y ahí está el acento ortográfico, diacrítico y el diarético. Vimos ortografía puntual, principalmente centrados en punto y coma. Les digo una guía adicional de lo que habíamos visto en el PowerPoint, y ahí hicimos el ensayo 4, que tenía que ver con corregir ortografía acentual y puntual. Luego hicimos una especie de pausa en ortografía para ver ensayo, y ahí empezamos a ver un poco de las técnicas de cómo se escribe, cómo ir organizando los textos, las ideas, y en ensayo yo les mandé una infografía adicional como material para que tengan en su baúl de recursos. Y también en ese periodo les mandé unas guías adicionales sobre uso de punto y coma, punto suspensivo y dos puntos.
para que complementaran ortografía puntual. Y luego volvimos a la ortografía para cerrar todo este capítulo y vimos el uso de la mayúscula, y ahí vino el ejercicio 5, que es el ejercicio de la corrección, donde tenían que aplicar corrección de todas las anteriores y fundamentarme por qué se estaba corrigiendo ese texto. El Melissa es una persona y es aquel texto. Y finalmente vimos todo el apartado que tiene que ver con la puesta en texto, la escritura, que era el plan de redacción, tanto el plan de redacción PSU y por qué no lo piden, como el plan textual y cómo elaborar ustedes su propio plan textual para organizar ideas. Hicimos el ejercicio 6, que es el ejercicio de escribir ocupando un plan textual. Y la clase pasada vimos estilos de escritura, la importancia, para qué sirven y cómo concientizarlos, y el ejercicio 7, que es vayan a mirar sus textos y busquen cuáles son los elementos que podrían ser propios de su estilo. ¿Siguen viendo mi presentación, cierto? Sí. Entonces, llegamos al último ejercicio corto, que es el ejercicio de reescritura, y básicamente lo que vamos a hacer es tomar el texto diagnóstico, el primer texto que me mandaron alguna vez, y aplicar todos los contenidos que acabo de citar, o sea, todos los contenidos de clase, para reescribir ese texto y mejorar ese texto, en la misma cantidad de palabras, o sea, máximo una plana a mano. Si ustedes hicieron un texto de media plana y lo quieren extender a una plana porque les pareció que era mejor, ningún problema, solo no se pasen de la plana. Profe, Háganlo disculpe. ¿Sí? Perdón, no escuché, no caché bien cuál era el de diagnóstico. Creo que tú hiciste el de música y Vicente. El Ah, primer ¿sí? texto que me mandaron. El Ah, primerísimo primer texto que me mandaron. ya, profe. Ya. Sí, yo creo que fue el tuyo de música. ¿Fue lo primero que escribiste, no? Me acuerdo de haber escrito de música. Yo creo que ese fue. Que ese ejercicio, si no se acuerdan, era mis referentes a la hora de escribir. Ah, ya, ya. Ese es el texto diagnóstico. O sea, ese texto yo no lo evalué, pero me permitió saber cómo estaban escribiendo y por lo tanto hacer el desglose y ver todos los errores y todas las cosas que hemos pasado hasta ahora. Y ahora yo quiero que tomen todos los conocimientos aprendidos y los apliquen en hacer de nuevo el texto que hice al principio. O sea, ahora ese texto no debería tener las mismas faltas de ortografía, ni debiera tener, y debiera estar mejor escrito, y debiera estar mejor planteado. Porque ustedes tienen la corrección del texto diagnóstico, yo se las mandé. No se trata de que pesquen el texto con las correcciones que yo le hice y me lo pongan igual. Porque recuerden que una de las cosas que aprendimos fue plan de redacción. Entonces yo me espero que hagan un plan de redacción cortito para la reescritura de este texto diagnóstico y por lo tanto el texto diagnóstico cambia. Si antes yo estaba hablando de que un referente para mí a la hora de escribir era la música y hice una especie de lluvia de ideas mientras escribía, ahora me espero que organicen ese texto y que digan por qué la música y qué es lo que pasa y las cosas que aprendí en torno a eso y que eventualmente si es necesario investigar, como es parte del plan de redacción o el plan textual, investigue lo que sea necesario para que quede un texto mucho más atrayente y interesante. Este es el último ejercicio de los ejercicios cortos. ¿Quedó alguna duda? No, Súper. ¿Qué les parece eso? está bueno. Está bueno, profe, porque con todo lo que usted ya nos ha enseñado, vamos a saber en qué fallamos ahí. Esa es la idea, que puedan autocorregirse. Sí. Bueno, estoy entonces cerrando la clase. Yo les había comentado que esta clase iba a explicarles el trabajo final, pero lo vamos a dejar para la otra, para que no se saturen de tanta cosa. Recuerden que queda el último trabajo, que es como la evaluación grande del curso, el que yo le llamo desafío. El desafío, igual les voy a dar una línea general ahora más o menos de qué es, pero la próxima clase hablamos más detalle. Hoy día ustedes lo que van a estar haciendo con el ejercicio 8 es aplicar todo lo aprendido. En el fondo,
poder contrastarse a sí mismo. Este era mi texto inicial, este va a ser mi texto final después de redacción general 1. Y con el desafío quiero que vayamos un poquito más allá. Con el desafío quiero que pensemos en mal usar una regla deliberadamente. Y hemos hablado harto de eso en clase, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? De hecho, hoy día hablamos de eso. Con Pedro hablamos de eso. Pedro, ¿estás ahí? Ah, no, se fueron. Ya son las 1:10 ya. Sí, aquí estoy. Ya. Eso, se los dejo como enunciado, pero la verdad es que la próxima clase me voy a detener más a explicarles de qué se trata bien, pero para que ya tengan una idea y puedan ir pensando el tema, se supone que después del ejercicio 8 ya estamos en condiciones de estar escribiendo mucho mejor que cuando llegamos acá, porque vamos a aplicar todos los contenidos y yo me voy a preocupar de ver que efectivamente sea así. Y bueno, ahí tiene harto que ver con el nivel personal y el trabajo de cada uno y cada una de ustedes también, pero debiera haber un avance. El texto diagnóstico 1 no debiera ser por ningún motivo igual al texto del ejercicio 8. Y una vez que ya tienen ese contenido, están en la libertad de poder pensar cómo puedo ocupar el lenguaje a mi libre arbitrio y mi propia decisión. Y eso puede implicar que vayan en contra de alguna de las reglas que hemos estado hablando, con un fundamento. Y de eso se trata el trabajo final. Vamos a hablar entonces en la próxima clase a profundidad del lenguaje inclusivo. Hoy día hablamos un poco, vamos a complementar eso, porque el lenguaje inclusivo va a ser uno de los ejemplos para el desafío, o sea, es el ejemplo madre para que entiendan el desafío. Por lo tanto, no va a poder ser ocupado tal cual. Por eso te dice así como, Pedro, ¿estás ahí? Porque vamos a profundizar en el lenguaje inclusivo. Y por tanto, salvo que tomen una variante del lenguaje inclusivo para el trabajo desafío, no debieran poder ocuparlo. Debieran pensar ustedes creativamente otra opción de jugar con el lenguaje. Y eso es lo que quiero que hagamos en el desafío, que juguemos con el lenguaje. Pero antes de eso, que se lo voy a explicar mejor en la próxima clase en la que también vamos a revisar los contenidos del ejercicio 6, 7 y 8 que me hayan llegado a la fecha, y eventualmente les voy a hacer otra devolución de información y guía como la que les hice hoy para que no se pierdan y entregar quizá algún material complementario. También vamos a hablar del desafío en detalle. Y con eso ya nos estaría quedando la semana final para la entrega de los trabajos y la semana final para la entrega del desafío. Hay un feriado de por medio que está bien odioso, lo pueden ver en el clase nuevo que subí, y por eso los trabajos se entregan lunes, no jueves, lunes 6 y lunes 13. Y volviendo del feriado tenemos como una clase de cierre para ver sus inquietudes, revisar las correcciones que haga falta revisar, ver la situación de cada uno también. Y ver lo que les puede haber quedado faltando, porque el campo de la redacción general es enorme, hay mucho que aprender y dadas las condiciones en las que se dio este semestre y todo, depende mucho de ustedes cuánto alcanzan a asimilar y también de las cosas que yo les pueda entregar, y quizá les puedo entregar algunas más herramientas que les sirvan para adelante. Eso sería. No sé si tienen algunas dudas, si también me puedo quedar con quien tenga algún caso o situación particular que quiera revisar. Ya, profesora, muchas gracias. No, de nada. Que Profe, esté yo quiero bien. preguntarle algo después de la clase. Ya, pues quédate. Ujú. Chao. Chao, chao. Chao. Están libres, chicos. Son libres. Gracias, profe, que esté bien, Chao, cuídese. Javiera. Buen fin Chao, de profe. semana a todos. Chao, profe, cuídese. Chao, Igual. Pedro. Chao, profe. Chao, Ana, sigue cuidándote. Chao, profe, que esté bien. Chao, Eileen, que estés bien. Diga. Ahora sí, profe. Hola. Es súper corto igual, Es muy pero personal porque recuerda que las clases quedan grabadas igual, así que... no. ya. Es Bueno. solo que es que no he hecho los ejercicios y le quería preguntar si
que no quería hacerlos todos en un día porque creo que ahí no funcionaría mucho el ejercicio. Ujú. Y quería preguntarle una forma de hacerlo, no sé, cuántos por día o algo así. Mira, los ejercicios se entregan todos el 6 de Ujú. julio. De acá al 6 de julio te queda una semana, porque la próxima semana es 2 de julio, ¿Ya? y después te queda jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, te queda el 2 es jueves, después te queda el viernes 3, el sábado 4, el domingo 5 y ya ese lunes 6 se entregan. Entonces te está quedando como una semana y media. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. Son 8 ejercicios. Claro. Espérame, Benjamín, creo que tengo tu diagnóstico, ¿no? Espérame. O sea, es que yo le envié uno. Sí, ese tengo, ya. Tienes 7 ejercicios entonces. Claro. Em, yo Lo te otro sería sugeriría, ¿sí? no, o sea, no recomiendo no. No, es que te sugeriría tratar de hacer uno al día, Uno al día. porque te Mm, queda una semana y unos días más. Entonces te claro. sugeriría, por ejemplo, al final de esta clase, partir con el ejercicio 2 y seguir en la semana y dejarte una cola de deditos al final para las correcciones, Ya. para revisar, corregir, qué sé yo. Sí, Si porque es tuvieras mejor. alguna situación especial, complicada, qué sé yo, me cuentas y me hablas y lo reevaluamos. Pero aún puedes, aún hay plazo, aún Ya. alcanzas. Pero entonces es ¿Cuál mejor eso, sería? ¿cierto? Dividirlo en días para que vaya cambiando, ¿no? Sí, porque además así puedes, por ejemplo, como está toda la materia subida, los videos, puedes darte el tiempo, si lo tienes, de revisar videos y hacer, una vez que termina la clase, hacer el ejercicio correspondiente a la clase. Claro. Sí, ¿Entiendes? de hecho eso era. Tampoco he visto todas las clases, entonces debería ver las clases y después hacer el ejercicio. Claro, porque de hecho las clases están estructuradas así. Em, Al final puedes guiarte con los PowerPoint porque creo que al principio como hubo paro, hay un par de clases donde no di ejercicio al tiro, ¿sí? Ujú. Pero los PowerPoint dicen, al final tienen, los días que hubo ejercicio, tienen como, este es el ejercicio, como el mismo Power de hoy, al final tenía la Claro, instrucción. claro. Entonces puedes ver los PowerPoint los días que hay instrucciones y ves qué día fue que se subió ese material, revisas la clase de ese día y después hacer el ejercicio. Y ahí estarías como siguiendo la clase y pudiendo hacer el ejercicio al ritmo de cada clase. Y aplicando lo de la clase. Claro. Ya. Cuéntame cómo te va, pues. Si hay cualquier cosa, lo hablamos, pero yo creo que todavía tienes tiempo y lo puedes hacer A tiempo. a tiempo. Ya, profe. Eso sería. Dale, Gracias, que esté bien. que estés bien.